Marla. Adelante. Mm, Pues muy buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de presentación del libro Liderazgo. A ver, déjenme ver, creo que no lo alcanzan a ver todos. Ujú, A ver, ahí está, ¿verdad? Del ujú, libro Liderazgo, Emprendimiento e Innovación para el Desarrollo Rural de Omelio Borroto Leal, editado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Tenemos un programa de desarrollo de esta presentación, iniciando con las palabras de saludo e introducción del doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUALC. Pues adelante, estimado doctor. Gracias, Roberto. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran gusto verles, aunque sea por estas vías. Siempre sería más grato estar junto con ustedes. Pero bueno, hoy vamos a dedicar esta sesión a la presentación de, pues, nuestra última publicación que tenemos en una serie que hemos intitulado Cuadernos de Universidades. Porque ustedes saben que tenemos la revista Universidades, pero esa es una revista cuatrimestral que se dedica a los temas de la educación y hemos abierto desde hace ya algunos años una serie que llamamos Cuadernos de Universidades, que en realidad son libros, en este caso electrónicos, digitales. Eh, para nosotros es un gran gusto publicar este libro. Yo le quiero agradecer a nuestro querido presidente, el doctor Telémaco Talavera, que nos los haya propuesto. eh, y bueno, por supuesto, con la autorización de su autor, el doctor Omelio Borroto, a quien he tenido el gusto de conocer ya también desde hace muchísimos años. Y saludo también muy cordialmente. Eh, este libro me parece que es una contribución importante a un tema que por los procesos de urbanización que generalmente ocurre en las economías, que se van convirtiendo más en sociedades urbanas, y la parte rural eh, tiene una importancia con pregunta menor. eh, Sigue siendo un tema, me parece, muy relevante. Eh, no hay que olvidar que en la ruralidad eh, se desarrollan actividades muy variadas, no solamente las actividades agrícolas o ganaderas, sino hay también una variedad de actividades financieras, comerciales, culturales, políticas de muy distinta índole. Pero tiene una característica, la base de todo esto es la parte agrícola o la parte agrícola y ganadera e incluso también forestal, porque pues seguimos y vamos a seguir dependiendo de la naturaleza y de esa parte de donde obtenemos pues los satisfactores fundamentales para la vida. Entonces, no perder de vista, no perder, no sacar de la agenda
el tema del desarrollo rural. Me parece muy oportuno y creo que Omelio Borreto es la persona más adecuada o una de las personas más adecuadas para tratar este tema. Él conoce muy bien esta parte, lo trabajó durante todo el tiempo que ha estado en la costa ecuatoriana, y creo que eh, auspiciar, como él lo hace en su libro, el liderazgo, el emprendimiento y la innovación para el desarrollo rural, me parece muy importante. Y de esto creo que podemos dar constancia en América Latina como y el Caribe, así como en otras partes del mundo, como por ejemplo en España, en Europa en general, en donde ha habido un proceso de abandono de las áreas rurales. Y a la naturaleza hay que cuidarla, hay que trabajar con ella para mantenerla viva como parte de ese acompañamiento que hace a los seres humanos y no humanos. Entonces, para nosotros, para la UDUALC y en su área editorial, nos da un enorme gusto poder publicar este libro y ponerlo a disposición de todos y todas. La ventaja de hacer estos libros electrónicos, digitales, es que tienen un alcance prácticamente ilimitado, eh, y nosotros hacemos algo practicamos algo que otros dicen que hacen, pero, pero solo lo dicen, no lo hacen, que es de hacer ciencia abierta. Este libro está a disposición absolutamente de todos y de todas, sean o no miembros de la UDUALC, está al servicio de la sociedad, de los lectores y lectoras que estén interesados en este tema. Entonces, yo quiero felicitar a Omelio por habernos puesto en, en escritura, ¿no? Sus reflexiones sobre este importante tema. Necesitamos liderazgo, necesitamos emprendimiento y por supuesto necesitamos una innovación para el desarrollo rural que preserve para toda la vida, para la humanidad, los recursos naturales que están en lo que conocemos el ámbito rural. Ese es el desarrollo, ese es el desarrollo rural. Y que y que en otros ámbitos, sobre todo de los pueblos originarios, se llama la Pachamama, como se menciona la Pachamama, cuidar a la naturaleza. Entonces, sin más, de verdad, muchísimas felicidades. Yo invito a todo el mundo, nosotros lo hemos estado difundiendo, y seguramente también otros espacios de difusión lo están haciendo. Vamos a poner esta presentación en nuestro canal de YouTube e invitar a eh, a los que nos consultan, a los que nos buscan, que vean esta presentación, porque aquí hay voces muy autorizadas que van a hablar sobre el tema que van a comentar, el libro de Homelio, y será pues una conversación enriquecedora y que nos dará nuevas luces que seguramente inspirarán más todavía a Homelio para seguir en este trabajo de investigación y de difusión. Repito que yo voy a estar solamente unos minutos más con ustedes por culpa mía, asumo mi responsabilidad porque por alguna razón yo miré un horario que luego se modificó. Yo pensé que era a las 9 y eh, Mm, hice otra. Perdón, tienes prendido otro.
Janet parece que tiene apagado su micrófono. Voy a ver quién es, déjenme ver. Juan Bosco, no, silenciado. Creo que ya, a ver, Bueno, entonces, sin más, querido Roberto Villiers y querido Telémaco y demás con comentaristas, a Omelio, a nuestra queridísima profesora Ana Lucia Gazola, a Juan José Salado, en fin, a todos, al profesor Bosco, a todos y todas que están aquí presentes, un saludo muy afectuoso y como les digo, muchas gracias por darnos a nosotros, a la UDUALC, la oportunidad de difundir este conocimiento sobre este tema que es y seguirá siendo muy importante. Muchas gracias y creo que podemos pasar a los comentarios de Telémaco y después a los que se han invitado para comentar el libro. Muchas gracias. muchas gracias, estimado doctor Roberto Escalante Semerén, por esos comentarios. Vamos a continuar conforme al programa establecido. Y voy a pedirle al doctor Telemaco Talavera Siles, presidente de Kairos Educación, que nos haga, por favor, su comentario. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero disculparme porque tengo problemas técnicos con la cámara, pero afortunadamente creo que me escuchan. Es un gusto saludarles a todos y todas. Mi carácter de presidente de Kairos Educación y decir pues que Kairos es un equipo del mundial, cada uno haciendo lo más y mejor que puede por elevar la calidad, pertinencia y eficiencia de la educación y contribuir al desarrollo humano integral desde sus propias instituciones, países y regiones. Quiero que me permitan primero agradecer a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe de UALC por haber hecho posible la publicación de esta importante obra, que el doctor Omelio Borrotto me ha pedido hacer la presentación, primero pues porque sabemos que existía la posibilidad, afortunadamente está aquí el doctor Omelio Borrotto, de que pudiera haber habido problemas con la conectividad donde él se encuentra, pero además de eso, pues hemos venido trabajando juntos, él es miembro y cada uno de los que están aquí van a comentar esta obra, son miembros de Kairos. Entonces, gracias a Dual y de manera especial un agradecimiento al doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUAL, por su plena disposición, por su liderazgo y por su visión para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la educación superior pública y a su vez elevar el impacto de la educación superior pública en el desarrollo humano de Latinoamérica y el Caribe, conscientes de que la Dual es una red de más de 220 universidades que tiene más de 75 años, 77 años ya prácticamente de existencia, con múltiples tareas orientadas a elevar la calidad, pertinencia, eficiencia de la educación y sobre todo con una defensa firme de la educación como bien público y social y como derecho humano y fundamental. Quiero también agradecer a nuestro apreciado amigo Roberto Villers, secretario general de Kairos, pero además de eso, profesor emérito, profesor de la Universidad de Chiapas, ex director académico de ANUYES y un gran amigo. Gracias por facilitarnos su sala virtual y por comentar. Y por supuesto a quienes van hoy prestigiosos académicos y académicas que van a comentar esta hora y a todos los que están presentes en este momento y a quienes verán esta presentación de forma diferida. Por supuesto, tengo que rápidamente referirme a un gran amigo, el doctor Omelio Borrotto Leal. El doctor Omelio Borrotto es un académico de alto nivel, con una amplia experiencia internacional en la formación, en la investigación
y sobre todo en el trabajo con y para las comunidades. Sabemos la destacada labor que él ha tenido en diferentes escenarios. Y esta obra que hoy se presenta tiene una particularidad importante. Recoge los aspectos teóricos, pero sobre todo la experiencia práctica que ha conducido directamente el doctor Omelio Borrotto, habiendo hecho posible lo que se refleja en la obra, más de 120 escuelas con la participación de más de 3.700 personas y más de 1.400 proyectos desarrollados en las propias comunidades. Quiero también, por supuesto, expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a las personas e instituciones que hicieron posible también con su apoyo el desarrollo de estas escuelas y a todas aquellas personas y comunidades que fueron parte de este grandísimo esfuerzo y están siendo parte de este esfuerzo. Importante, yo quiero decir que no puedo dejar de mencionar, y es importante como un reconocimiento al doctor Omelio Borrotto, aquella impresionante imagen cuando él montado en la pala de una pala mecánica para trasladarse de un lado a otro, de un río, y poder llegar a la comunidad. Es una imagen impresionante. No era en la pala mecánica, era en la pala de la pala mecánica. ¿Sí? Y además caminando con sus estudiantes por las comunidades en tiempos del COVID, que sabemos que era un peligro grande para todo el mundo, pero principalmente para los que somos menos jóvenes. Y realmente tuvo el COVID el doctor, pero aún así no se detuvo y continuó siempre trabajando con y para la comunidad. Eso es un aspecto importante. Y quiero destacar que primero alguna apreciación muy rápida del sector rural. El sector rural tiene una paradoja. En primer lugar, encierra la paz y tranquilidad que muchas veces no se tiene, sobre todo en las grandes ciudades y grandes conglomeraciones. Reúne una biodiversidad enorme y una enorme riqueza de recursos naturales. Produce la mayor cantidad de alimentos para el mundo y tiene un diverso y amplísimo patrimonio cultural que es una riqueza para la humanidad en su conjunto. Entonces, pero por otra parte, el sector rural también tiene grandes segmentos en condiciones de pobreza, extrema pobreza, marginación, limitado acceso a la educación, a la salud, etcétera. Entonces, esa enorme riqueza y ese enorme potencial se contrasta con también una serie de deficiencias que limitan el desarrollo humano integral y la sostenibilidad integral, no solamente para el sector rural, sino también en su aporte efectivo y directo para el desarrollo general, incluyendo el desarrollo urbano. Pero quiero ya ahora referirme específicamente, también además de decir, pues en el caso de Latinoamérica, hay que mencionar que hay más de 123 millones de personas que aún viven en el sector rural. Pero como digo, no hay que limitarse a quienes viven en el sector rural, sino el impacto que tiene para la sociedad en su conjunto. Pero las escuelas en particular, hay un aspecto en los cuales el doctor Omelio Borrotto, desde que sus funciones, no hasta ahora, sino también cuando incluso era rector en la Universidad del Sur de Manabí, él ha trabajado con y para la comunidad. Quiere decir, llegar a una comunidad, no extraer a la gente de la comunidad para que vaya a un sitio rural, urbano, etcétera, sino en la propia comunidad y con la comunidad. ¿Qué quiere decir? Si el doctor Omelio Borrotto o quienes llegan ahí no es decir, vengo tal día y a tal hora. No, sino qué día es más conveniente para usted de esta comunidad y en qué horario es más conveniente. No para mí como profesor, no, sino para ustedes, los miembros de la comunidad. ¿Y qué proyectos se van a desarrollar? No son los que traigo yo en mente, son los que ustedes van a desarrollar para el propio valga la redundancia, desarrollo de su comunidad en base a su propia visión y potencialidades y donde el docente, en este caso, como el doctor Omelio Borrotto, se convierte en un verdadero promotor, facilitador del desarrollo y no alguien que llega e impone soluciones desde fuera. Y es importante que también hay las escuelas y el libro tiene 3 ejes fundamentales: liderazgo, emprendimiento e innovación. La experiencia que refleja el libro
de acuerdo a lo vivido por el doctor Broughton, prácticamente en todas las comunidades hay jefes. Y en todas las instituciones y en todo el mundo hay jefes. Pero no en todas partes hay líderes y lideresas. Y hay una gran diferencia entre el líder y el jefe. El líder promueve el trabajo en equipo. El líder motiva. El líder identifica potencialidades, ayuda a descubrir potencialidades, pero también debilidades para superarlas, y todo en función de objetivos comunes que beneficien a todos y todas como personas, como familia y como comunidad. El líder se caracteriza, según lo que refleja y promueve el doctor Omelio Borrotto en la práctica y que lo refleja el libro, es por supuesto un trabajo con honestidad, con dedicación, con entrega, con elevado compromiso real. Eso es sumamente importante. Entonces, no medir en este caso, como sucede por cuántas comunidades, sino el impacto en cada comunidad. En este sentido, hay que destacar lo que claramente se dice, pues, en cuanto al primer eje, que es el liderazgo. Un jefe normalmente manda, el líder guía. Un jefe impone, el líder inspira, motiva, hace trabajar y esforzarse por cumplir metas y objetivos. El líder dice, vayan, hagan. El jefe, perdón. El líder dice, hagámoslo juntos, asumamos el reto. El jefe genera muchas veces miedo, no siempre, pero muchas veces miedo. El líder inspira y genera confianza. Y hay una gran diferencia. Entonces hace falta promover un verdadero liderazgo a todos los niveles, en este caso a nivel de las comunidades, para poder generar desarrollo, y desarrollo desde las comunidades, desde las instituciones, desde los países, desde los territorios, ¿por qué no decirlo a nivel mundial también? El liderazgo es un aspecto fundamental para que haya muchos líderes, o que los jefes sean líderes y no jefes sin liderazgo. Pero también el impulso del emprendimiento como otro gran eje que está reflejado acá, que significa, por supuesto, identificar cada comunidad, qué oportunidades tiene, qué potencialidades tiene para poder competir exitosamente y convertir eso en un valor económico y social para las personas, para la familia y para esa comunidad. Y lógicamente, a partir de eso, generando no solamente los aspectos y las herramientas metodológicas, teóricas y prácticas para identificar esos proyectos potenciales como nuevos proyectos, o para poder desarrollar ideas que ya existen o proyectos que están en su etapa primaria, y generando en este caso todos los elementos conceptuales, los modelos de negocio, las estrategias de marketing, los análisis de mercado, etcétera, que permitan casualmente posesionar dentro de la propia comunidad a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. Y en este sentido, hay muchísimos ejemplos, como yo, son 120 escuelas, más de 1.400 proyectos, pero voy a mencionar nomás uno, por ejemplo, el llamado del proyecto El Sombrerito, que es promoviendo el turismo, que hicieron intentos, fracasaron en sus primeros intentos, pero no por eso perdieron el optimismo, porque estaban capacitados para hacerlo. Hasta el final lograron después lograron un financiamiento de $100,000. ¿Pero qué? ¿Ese financiamiento beneficiaba a las personas que los promovieron? No, beneficiaba y beneficia a la comunidad, no solamente a esas personas y mucho menos solamente a los facilitadores de procesos, sino a la comunidad entera. Y ese es un ejemplo concreto, pero como digo, son 1.400 proyectos, más de 1.400 proyectos. Y lógicamente, el tercer pilar, decíamos, liderazgo, el emprendimiento y la innovación. La innovación no se trata solamente de crear cosas nuevas, también crear cosas nuevas, pero también mejorar lo existente. Pero no solamente desde el punto de vista científico, tecnológico, sino también de aspectos organizativos y sociales, nuevas formas y nuevos métodos de comercialización, etcétera. Y ahora, ¿por qué no decir también combinando lo presencial y lo virtual, que ya muchas comunidades tienen acceso, a pesar de que existe todavía una gran brecha? Entonces, ¿cómo innovar para poder
hacer cosas nuevas o mejorar lo existente, o poder elevar productividad, producción y sostenibilidad, o cómo mejorar los aspectos organizativos y sociales de una comunidad para mejorar su calidad de vida. Eso es importante también mencionar. Y en este contexto también, porque el doctor Omelio Borroto es un universitario también, aunque ha trabajado en otras instituciones públicas, fue rector de universidad, por ejemplo, en el sur de Manabí, cuando andaba en estas tareas ahí. Y las universidades normalmente tienen tres aspectos fundamentales: la docencia, la investigación y la llamada vinculación con la sociedad. Y lógicamente que se aspira a que las universidades tengan, en cuanto a docencia, la mayor cantidad de programas, la mayor cantidad de estudiantes en educación de pregrado, posgrado, educación continua, presencial, virtual, etcétera, pues, y con la mayor calidad y pertinencia. Que las investigaciones tengan la mayor cantidad de docentes haciendo investigación, de investigadores, generando soluciones concretas, pero que esas investigaciones, haya más y más investigaciones convirtiéndose en artículos científicos publicados por las revistas internacionales, pero también en artículos técnicos de uso práctico para la sociedad y para la comunidad, más allá del mundo científico, que es también importante. Y el otro componente es la vinculación con la sociedad, que muchas veces, desafortunadamente, las agencias de acreditación han dado un peso marginal a la extensión llamada. Y realmente es un componente del triángulo que debiera ser un triángulo equilátero, ¿verdad? Pero no lo es así. Se ha subvalorado el peso de la extensión, y ya no se debe medir la extensión sobre cuántos estudiantes tiene o de cuántas comunidades provienen o a cuántas comunidades se visita, sino con cuántas comunidades se trabaja de manera sistemática para llevar y traer, enseñar y aprender, interactuar en, con y para la comunidad. Realmente creo que hay que cambiar el concepto, y como aquí nuestra amiga Terry, hay una frase que muchos usan que es muy práctica en el mundo de co-crear, ¿verdad? Eso es sumamente importante. ¿Cómo co-creamos? Pero de manera sistemática, no eventual, porque eso hace que muchas veces también los emprendimientos, más del 80% de los emprendimientos, según algunos estudios internacionales en América Latina y el Caribe, no hayan tenido sostenibilidad, porque muchas veces la institución o organismos llegan, se toman la foto, ponen un rótulo, hacen trabajo en la comunidad, pero no necesariamente con la comunidad, y no necesariamente para la comunidad, sino muchas veces para quien lo está haciendo o para la institución a la que pertenece, y no para el desarrollo de la comunidad, aunque eso es de doble vía. Si lo hace para la comunidad, debiera ser también es en beneficio del impacto de la institución. Bueno, ahí hay un reto muy grande. Pero bueno, es importante decir que el desarrollo rural no solamente depende de los recursos económicos y muchas veces de la política, depende en gran medida también de las capacidades humanas. Pero casualmente con estas escuelas, que cuando el doctor Omelio sabe, hay quienes piensan la escuela, entonces la escuela es el edificio. No, la escuela es el concepto del conglomerado, de la propia comunidad, en la comunidad, y que puede desarrollarse en una escuela si la hay, en una casa, en un parqueo, debajo de un árbol. Lo importante son las personas, y es el proceso de trabajo y aprendizaje que se desarrolla allí, y que estas escuelas se conviertan en un escenario permanente de aprendizaje y desarrollo para la comunidad. Ese concepto es importante porque las escuelas no son un punto de llegada y se terminó, son un punto de partida para el desarrollo de la comunidad con una enorme diversidad. Y lógicamente, pues acá hay, como digo, podríamos hacer, no vamos a hacer una presentación de cada uno de los capítulos, sino unos aspectos generales, y aquí vamos a tener excelentes comentarios. Pero quiero decir, para cerrar estos comentarios y reiterando el reconocimiento y agradecimiento, que el tema de fortalecer el liderazgo, el emprendimiento y la innovación no es solamente una tarea académica, es un compromiso ético de las universidades, de las comunidades, de los gobiernos, de los organismos internacionales, si es que ahora queremos hablar de una sociedad con mayores niveles de justicia, equidad y sostenibilidad que la actual, definitivamente. Y es ahí donde, sobre todo las universidades
iberoamericana, voy a decirlo, porque aquí también está nuestra amiga Terry, ¿verdad? Que ha trabajado muy de la mano con nosotros, y Juanjo, etcétera, y habrán otras personas. Efectivamente se trata de tener en algo que nadie puede competir con nosotros, ese trabajo con esa diversidad enorme desde el punto de vista biofísico, cultural, desde el punto de vista patrimonial que existe en todos nuestros territorios. En eso no hay competencia. Sí pueden competir en el tipo de equipos sofisticados que hay en un laboratorio, otro cuántos recursos se tiene, pero trabajando con y para la gente, esa es nuestra verdadera riqueza. Y muchas veces estamos enfrascados en querer competir en algo que nunca vamos a poder competir en iguales condiciones. Y no quiere decir que hay que abandonar ese escenario, pero descuidamos los aspectos estratégicos fundamentales para promover desarrollo con justicia, con equidad, con sostenibilidad, que es la comunidad. Pero bueno, entonces yo una vez más felicito de corazón en mi carácter de académico, de presidente de Kairos Educación, al doctor Omelio Borroto, al UDUAL por habernos permitido, al doctor Roberto por la plataforma, y a cada uno de los que van a comentar y están presentes. El reto está planteado. El reto está planteado. Estas escuelas nos plantean un ejemplo, un camino basado, como digo, no en el análisis histórico, sino en la experiencia práctica. Adelante, como decimos en Kairos, no hay camino, se hace camino al andar, uniendo los vigores dispersos con unidad en la diversidad. Y las escuelas son un ejemplo desde la comunidad, pero con una visión global. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Telemaco Talavera, presidente de la Junta Directiva de Kairos. Voy a volver a poner el programa para que vayan ustedes visualizando el avance en su desarrollo. Vamos a pasar a partir de este momento a comentarios de distintas personas que nos acompañan, académicos todos y todas, y vamos a pedirle que nos haga el favor de hacer su comentario a la doctora Ana Lucia Gazola, vicepresidenta de Kairos Educación. Por favor, Ana Lucia. Muchas gracias, estimado Roberto. Muchas gracias a mi estimado colega y amigo Omélio Borroto Leal por la invitación para participar del lanzamiento de ese libro tan singular y estratégico para las universidades de nuestra región y de países en desarrollo en el mundo. Me hace recordar una frase de estudiosos europeos de América Latina y Caribe en un seminario que tenía el título ¿Por qué estudiar a América Latina? Y la respuesta era y es, porque América Latina tiene mucho que enseñar a las otras regiones del mundo. Y ese es el caso con el libro del estimado Omélio. Por eso, felicito a UDUALC, en la persona del doctor Roberto Escalante, y a Kairos, representado por nuestro presidente, doctor Telemaco Talavera, responsables por la oportuna presentación del libro. Mis saludos a los compañeros y compañeras de mesa, todos y todas comprometidos con la necesaria vinculación de la universidad a la sociedad, y al amigo Roberto Villers, nuestro anfitrión en la sala Zoom. Conozco hace mucho el proyecto desarrollado por Omélio Borroto y he tenido el honor de invitarlo, cuando rectora, a la Universidad Federal de Minas Gerais, donde realizó la escuela en nuestro campus de Montes Claros, ciudad agraria en el norte de la provincia de Minas Gerais. Desde que conocí el proyecto en una visita a Cuba, me llamó la atención el carácter dinámico y secuencial del nombre dado a las escuelas. Hay un movimiento claro en 3 etapas: la formación de líderes,
promueve o empreendedorismo que resulta em inovação. Não seria esta a síntese da função de uma universidade pública em um país em desenvolvimento? Formar pessoas capazes de intervenir em la sociedade e seu entorno e promover a transformação de dicha sociedade. Intervenir para transformar me hace recordar a Paulo Freire e a todos que lutam por uma universidade relevante e pertinente, comprometida com su aqui e agora, com suas raízes e seu tempo, e garantizando com isso um impacto muito mais grande que suas referências de tempo e espaço. Em definitiva, cumprindo com uma doble vinculação com o local e com aquilo que lo transcende, com o presente, pero mirando ao futuro. En efecto, uno de los conceptos estructurantes del modelo creado por Homélio Borrotto es la sostenibilidad. Su preocupación es con la intervención transformadora, no con una intervención puntual que se encerrase con el término de cada escuela. Es una propuesta que se prende a los agentes, las personas que son los protagonistas del cambio. Junto a un profundo sentido de comunidad está el de pertenecer a ella, de tener un compromiso con ella y, por tanto, de garantizar la sostenibilidad del cambio. Para mí, Homélio Borrotto representa a universidade em que creio, e sua ação contínua é o melhor antídoto em contra da irrelevância. Quando leio os textos apocalípticos de alguns de los que anunciam o fim da universidade pública para vender suas consultorias de supuestas soluções, me apoio em minha memória de Homélio, para estar segura de que, mientras tenha pessoas como ele, a universidade pública seguirá altiva, relevante, resiliente e necessária. O livro de Homélio é mapa de ruta, é uma brújula, é, sim, mapa vial prático, pero resulta de profunda concepção teórica e expressiva elaboração metodológica. Nos trae, e a quienes quieran adoptar o modelo, o guión completo de essa estratégia, de essa tecnologia social, enriquecido por los testimonios de muitas pessoas que han participado e se han beneficiado de las 120 realizações de las escuelas. Por todo isso, esse livro é regalo e é legado, e celebro o registro que se ha hecho, também uma forma acadêmica de garantizar sua memória e continuidade. Muitas gracias e felicitações, querido Homélio. Muchas gracias, Ana Lucia, por tus tan acertados comentarios respecto de la vitalidad y la vigencia de esta obra y de sus realizaciones en nuestra región. Bien, vamos a continuar nuestra presentación solicitándole su comentario al doctor Juan José Salado Sánchez, quien es tesorero de Kairos Educación. Por favor, Bien, adelante. gracias Roberto y me sumo a las felicitaciones de Ana Lucia Gasola para ahorrar un poquito ahí de tiempo y por supuesto felicitar a Homélio Borrotto y
por tan linda experiencia y también enviarle nuestra solidaridad por la situación de Cuba y en general con lo que estamos atravesando en la situación mundial, ¿no? Desde Iberatur, que es como voy a hablar hoy como secretario general de Iberatur, puesto que voy a comentar, bueno, brevemente. Iberatur es el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, del que forman parte organizaciones de los 22 países iberoamericanos, incluida una red de universidades que trabajan las áreas de 20 universidades de los 22 países que trabajan más específicamente estas áreas de turismo, y que venimos trabajando también en compartir experiencias y conectar todo el sector del turismo rural y el agroturismo a través de los encuentros iberoamericanos, que el último lo celebramos en Cuba recientemente y tuvimos la ocasión de compartir con Omelio, y el próximo, que se va de este año, del 9 al 15 de noviembre, lo celebraremos aquí en España, ¿no? En Extremadura, en Guadalupe. Y por supuesto les invitamos. Lo que estamos haciendo desde Iberatur es seguir una de las recomendaciones del libro y por supuesto compartir todo el proceso metodológico. Estamos trabajando de la mano de Omelio Borrotto, por supuesto, también de Telemaco Talavera, y de 3 países en los que queremos aplicar o multiplicar estas escuelas de liderazgo, emprendimiento e innovación, esta vez aplicadas al turismo rural y al agroturismo en comunidades campesinas de 3 países, concretamente centroamericanos, Guatemala, Panamá y Costa Rica. Lo que estamos viendo y estamos ya trabajando en el proceso de acceso a financiación para desarrollarlo de una manera próxima. A partir de estos 3 países pondremos en marcha en 2 comunidades que están siendo elegidas por cada uno de los países, comunidades rurales, por supuesto, estos laboratorios de enseñanza y aprendizaje que son las escuelas de liderazgo, ¿no? En cada escuela, o en estas 6 escuelas que inicialmente como proyecto piloto, que esperemos que sea proceso o parte de un proceso multiplicador después en otras zonas iberoamericanas, latinoamericanas especialmente, pues creemos que van a participar y pensamos que van a participar pues unos 240 participantes distribuidos en las escuelas, en el que introducimos también metodológicamente la asistencia de un facilitador que por supuesto vamos a formar para que sea el hilo conductor, además del proceso de formación in situ y virtual que se va a desarrollar, ¿no? Queremos que, por supuesto, se encuentren, como podemos ver en la experiencia que nos encontramos en la publicación que hoy presentamos, hay al menos 48 emprendimientos consolidados en estas 6 escuelas, y esperamos que sean incluso más. El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural está poniendo en marcha un centro de capacitación para el sector del turismo rural y el agroturismo en Costa Rica, en una de las organizaciones que forman parte de Iberatur y que se llama CENECOP, y que es un centro que trabaja sobre todo con el movimiento cooperativista de Centroamérica. Queremos que allí acaben representantes, participantes de estas 6 escuelas compartiendo la experiencia de los 6 países y sobre todo evaluando y compartiendo las buenas y las no tan buenas prácticas que se hayan podido encontrar, que nos hayamos podido encontrar en el proceso. Nosotros hemos visto, a partir de conocer la experiencia, antes incluso de ver la publicación, que la aplicación y la multiplicación era posible, y a ello nos vamos a dedicar. Por supuesto, vamos a acercarnos también con las universidades que haya en los entornos de cada territorio en los que vamos a trabajar, y esperamos que incluso en el próximo encuentro iberoamericano de aquí de España podamos presentar resultados si los pasos que estamos dando pues van encajando y se van produciendo las oportunas alianzas
que estamos provocando y ya produciendo. Por tanto, quería transmitirle que es posible aplicarlo, que son detalles de encaje de diferentes partes de todo programa que se quiere multiplicar en cualquier y además en otros países, y que esperemos que pronto podamos compartir resultados. Así que, Omelio, reitero mis felicitaciones, ánimos en esa situación que tenéis y estamos con vosotros. Muchísimas gracias, eh, Juan José. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestro amigo, el doctor Carlos Forero, quien pues, también es integrante de la mesa directiva de Kairos y nos trae también experiencias desde Colombia, donde pues él ha estado ah, pues como un gran líder, un dirigente de la educación superior de Colombia. Adelante, estimado Carlos. Gracias, Roberto, para todas y para todos un saludo muy especial. Permítame, en razón a que los anfitriones de hoy son mexicanos, los dos Robertos, una pequeña nota personal. Y bueno, de pronto algún secreto. Anoche con mi señora asistimos a un tributo a Javier Solís. Ah, muy bien. Y es interesante porque es una persona de un origen familiar y social muy difícil, pero al cual le permitieron en algún momento una oportunidad y pudo mostrar todo el talento que tiene. Yo creo que ese ejemplo de Xavier Solís lo tenemos en muchas gentes sin oportunidades y son talentos perdidos que tenemos en América Latina. Él comenzó cantando tango, murió muy pronto, murió a los 34 años, inclusive llegó a ser amigo de Sinatra, de Frank Sinatra, y algunos decían que era posiblemente en el futuro el Sinatra latinoamericano. Eh, Como todas estas vidas artísticas, pues tuvo secretos, eh, y en el momento de su entierro se enterraron, 4 mujeres se enteraron que él tenía 4 matrimonios, pero ningún divorcio. Entonces vino a mi mente ese buen cantante Roberto Vilers, que nos ha degustado con algunas rancheras, experto en tequila y en mezcal, y también pues a Roberto Escalante, que ya se fue, pero nunca ha sido cantante. Sin embargo, hay que comprometerle un día que nos cuente los secretos de cuando fue hippie. Es interesante escuchar a Roberto de esa etapa de su vida. Eh, pues con Omelio hemos conversado de manera muy frecuente, intentando ver que en Colombia esta experiencia se pueda concretar. Y la verdad, con la felicitación y saludo a Omelio y a los que han intervenido, por lo que concuerdo sus planteamientos, ha sido muy difícil. Entonces yo me he hecho la pregunta y quiero dar algunos elementos que ustedes ya han aportado a esa respuesta. No una respuesta, sino elementos para la respuesta. ¿Por qué es tan difícil que las universidades incorporen modelos pedagógicos con alta responsabilidad social como los planteados por el autor en la publicación con aplicaciones concretas? Y voy a dar 5 titulares porque el tiempo no alcanza para más, que pueden ayudar a ir conformando una respuesta, porque yo creo que ahí seguimos muy de espaldas. Sé que hay proyectos pilotos, Juanjo mencionaba algunas experiencias, Ana Lucia igual, Telémaco, pero yo creo que estamos en eso todavía, en un rezago del modelo latinoamericano de universitario. En primer lugar, creo que todo este buen discurso que nosotros compartimos sobre el bien público, que es la educación superior, pues tiene que seguir siendo muy ligado, y en eso veo pocos reflexiones, a un valor,
a muchos valores, pero un valor que es el de la solidaridad. Y pocas preguntas nos hacemos, sobre todo particularmente en las universidades estatales, cómo se está promoviendo ese valor de la solidaridad. Pareciera en algunos casos que es un bien de club, un bien de los míos nomás. Y de pronto esa educación personalizada que podemos compartir no puede perder el sentido del nosotros, ni la construcción de comunidad. Por ahí creo que habría una línea de las 5 que quiero plantear para encontrar respuestas, porque nos encanta decir que es un bien público, pero no tenemos la coherencia para decir estamos obrando como si fuera la educación superior un bien público, estamos generando no valores de solidaridad, mientras que estrategias, etcétera. El segundo aspecto, y en eso la verdad Colombia nos ayudó mucho Ana Lucia y su médico y prorector de extensión. ¿Cuál es el concepto de extensión universitaria o vínculo, como se quiera llamar? No entro a esa discusión. Que de alguna manera yo creo que no hemos terminado de comprender y sobre todo de aplicar, y ahí radica un origen de la cosa. Hablamos de diálogo de saberes, pero es un diálogo donde pareciera que la universidad es la que va ya a la comunidad, pero nunca recogemos, y lo digo también como padre evaluador, qué fue lo que la universidad aprendió allá. No es que generosamente vamos a ayudarles, porque además la extensión permite generar conocimiento, no solamente la ciencia y la tecnología. Ahí se genera un conocimiento que no estamos aplicando. ¿Cómo es esa interacción e integración de las funciones misionales? Y cómo es una inspiración, una fuente de inspiración para transformar la universidad en esa interacción con otros sectores de la sociedad. Lo hemos visto y seguramente en eso la política pública no ayuda. Una extensión más como fuente de financiación. En el caso de Colombia, ya las universidades públicas, el 50% tienen que producirlo por contratos. Y ahí pues el afán es producir unos recursos, pero se va perdiendo sobre todo esa extensión solidaria. Por eso recuerdo una frase de la intelectual que recomendó Roberto Escalante, Catarina Guas, en esta semana. Y dice ella, ¿tenemos realmente una universidad latinoamericana y del Caribe? ¿O tenemos universidades en América Latina y el Caribe? Que son dos cosas distintas. Y creo que la gran fortaleza de la extensión nos debería permitir en América Latina realmente tener una mejor comprensión de cuál es nuestra propia idea de universidad, más allá de una universidad de un modelo hegemónico y global. Y ahí no hemos comprendido suficientemente todo el tema de extensión y no lo hemos aplicado en esa dimensión. En tercer lugar, y en eso ustedes ya lo han mencionado, yo valoro particularmente mucho los planteamientos hechos por Juan Carlos Casco, porque en el fondo, el marco de referencia de muchas de sus expresiones es que falta una comprensión sistémica de un nuevo contrato entre el mundo urbano y el mundo rural, para entender que va más allá de lo agropecuario y que es estratégico, que tiene que ver con la salud, con la energía, con la educación, con el ambiente, con el turismo sostenible, con nuevos emprendimientos, en el caso nuestro en Colombia, con muchos de los términos de territorios de paz. Y un elemento sustancial para esa nivelación de ese contrato desigual entre lo urbano y lo rural es la democratización de la inteligencia artificial. Creo que por esa vía no hemos comprendido el mundo rural, su potencial, lo hemos despreciado de alguna manera y yo creo que ahí puede radicar parte del origen de estas circunstancias, que las universidades no se nos motiven a tener más trabajos como los propuestos por Omelia. En cuarto lugar, también creo que ya uno de ustedes lo dijo, yo creo que estamos ante una obsolescencia de los sistemas de aseguramiento de la calidad, que no valoran adecuadamente la pertinencia social
ni el futuro. Pues a lo mejor fueron creados, están allí por personas que con doctorado se formaron en los países más desarrollados, pero que han venido replicando ese modelo sin darnos la oportunidad de tener otras dimensiones de lo que significa calidad desde la perspectiva de la pertinencia. Y estamos ahí en un modelo obsoleto totalmente, me perdonan los amigos de las agencias, yo en eso he sido muy crítico. De paso, porque también hay muy poca valoración de los intangibles. Hay capitales que no los estamos valorando suficientemente. Me refiero el capital social, el capital ético, el capital solidario, el capital ciudadano, el capital intelectual, el capital relacional, el capital simbólico y el capital memético, que he escuchado mucho ahora recientemente, ese capital memético que se refiere a la reputación y valor intangible de un lugar o marca basado en su capacidad para generar contenido viral y conversación, los famosos memes. Entonces, nos movemos en el capital de los edificios, en el capital contable, y yo creo que no hay un propósito específico de cómo esos capitales se pueden incrementar. Un país perfectamente o una institución puede decir cómo voy a incrementar el capital social o el capital ético, pero eso creo que no está pasando ni está siendo todavía valorado suficientemente. Y en quinto lugar, creo que en materia de estímulos a los docentes están muy centrados en la producción científica, lo cual no está mal, pero muy poco en la buena docencia y muy poco en la extensión solidaria, salvo cuando el profesor gane un sobresueldo con un proyecto de extensión y entonces lo vea más en esa motivación de incrementar sus ingresos, pero no en la real presencia con la sociedad. Además, en medio de estructuras académicas muy rígidas y con fuerte peso en una comodidad de estudiantes, profesores y directivos que no quieren salir de su comodidad, de lo que ha planteado Melio, que implica ir a las comunidades, entenderlas, construir con ellas. Entonces yo creo que nos estamos alejando un poco en ese modelo hegemónico y global de universidad de la sociedad. Los rankings naturalmente también han tenido un peso que a veces nos desvían de estas tareas y podríamos seguir mencionando causas. Yo solamente doy unos elementos porque sí veo con mucha preocupación y la he compartido casi semanalmente con Omelio. Hemos hablado con rectores, con instituciones y dice, qué interesante. Sí, pero vaya, ponga eso en marcha cuando de manera más generosa Omelio ha dicho, allá voy gratis a mostrarles cómo es este camino. Entonces, la verdad, veo con preocupación a una universidad, un poco en el ámbito, seguramente su mayor parte de profesores formados en doctorados en esas escuelas, pues importantes de pensamiento, pero que la parte social no hemos logrado ese mayor avance. Yo creo que ahí está la gran tarea de la universidad, en ese trabajo con la sociedad que es tan difícil. De tal manera que dejo esas preocupaciones, algunos elementos de respuesta que yo creo que pueden seguramente ser enriquecidos para ver si algún día, Omelio, vienes a Colombia y nos ayudas, inclusive patentamos esas formas de actuar y no le seguimos dando la espalda a esas realidades sociales, esas realidades rurales que están allí. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Carlos, por esos comentarios tan metodológicos que siempre tienes la fortuna de plantear y de estructurar. Eh, mm, Me voy a permitir pedirle a Juan Bosco Bernal que nos dé su participación. Supongo que todos lo conocen, es integrante de Kairos, pero pues ha tenido toda una trayectoria en el mundo de la educación y pues diría incursionando en la política pública, ¿verdad? Con cargos pues de relevancia en su país, en Panamá. Y
ha sido pues director general de Educación, director de Planificación Universitaria de la Universidad de Panamá, profesor titular de la Universidad de Panamá, secretario ejecutivo del Consejo de Rectores de Panamá. En fin, una gran experiencia nos trae Juan Bosco a esta presentación. Eh, adelante, hay que activar el audio. Eh, activar el audio, por favor. El audio. No está activado el audio. Creo que ya. Ahora sí. No, 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 no todavía está. no, todavía no. Todavía no. A ver qué pasa. Rector, el micrófono. El micrófono. Ahí, no, Se lo puedes Ahora, activar. volvió ahí, ahora. Muy bien. muchas Adelante. gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir un sentimiento y un pensamiento sobre una obra tan importante como es el liderazgo, emprendimiento e innovación para el desarrollo rural. Le agradezco a Kairos, le agradezco igualmente al doctor Omelio Borroto por su participación en esta obra, lo mismo que a Roberto Escalante, presidente de la UDUAL. Doctor Roberto Vivier, nuestro maestro de ceremonia, yo quisiera centrar mi intervención en dos temas fundamentales acerca de esta obra. Cuando hablamos de educación, generalmente nos referimos a escuelas, a colegios, a universidades. Sin embargo, la educación no se limita a estas estructuras ni a estas organizaciones. Ella también se vincula a la educación continua para personas jóvenes y adultas que están en las comunidades rurales y que no siguen una escolaridad como pueden seguirlo otros jóvenes que viven en áreas o zonas urbanas. Este libro sobre liderazgo, emprendimiento e innovación para el desarrollo rural, escrito por el doctor Omelio Borroto, trata precisamente sobre esta forma de hacer educación y lograr aprendizajes de calidad. Se trata de un aprendizaje sustentado en el trabajo para transformar, para mejorar las condiciones de vida de las personas, principalmente las personas más carenciadas, y se orienta a las personas que viven en el campo, en las comarcas indígenas, en las zonas urbano-marginales y que están al margen de los servicios públicos, servicios como el agua potable, la electricidad, el saneamiento ambiental, el Internet en los tiempos de las tecnologías digitales. Este es un servicio fundamental que en una buena parte de las comunidades rurales no encontramos. Aplaudo esta iniciativa del doctor Omelio, con quien tuve la oportunidad de conversar largamente en una mañana durante un café en la comunidad de Los Santos, provincia de Los Santos, en las provincias centrales en Panamá, con el apoyo de la UDUAL y de Kairos. Este libro aporta un mensaje refrescante de cómo hacer educación en los territorios rurales, cómo llevar la escuela
o la universidad a la comunidad para innovar y para emprender, para vincular el conocimiento escolar a las necesidades y realidades de su entorno, para que contribuya a construir estilos de vida más armoniosos, saludables y felices para la persona. La jornada realizada en Panamá fue en la comunidad de Llano Largo, provincia de Los Santos, con unos 30 participantes. Fue una jornada extraordinaria, excelente, que nos mostró como experiencia pedagógica y experiencia de vida. En Panamá contamos con un programa de comunidades amigas que tienen que ver en Udelas fundamentalmente con comunidades urbanos marginales y comunidades rurales o comunidades indígenas caracterizadas por la pobreza. En esos territorios tratamos siempre de impulsar el emprendimiento, la innovación y los aprendizajes de calidad, de modo tal que les sirvan a las personas para vivir y ser mejores ciudadanos en el futuro. En la UDELAS, que es la Universidad Especializada de las Américas, tenemos un principio fundamental, un principio que señala lo siguiente: trabajamos por la excelencia académica con el sentido social. Quiero agradecer muchísimo esta gran oportunidad que nos ofrece de referirme a esta obra fundamental para nuestros países en América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Bernal, por su valioso comentario. Voy continuando con el programa, déjenme ver. Pues en el programa aparezco como presentador, también como comentarista. Voy a procurar hacerlo de manera muy rápida, puesto que quienes me han precedido en el uso de la palabra, pues han hecho una amplia, un amplio comentario sobre la valía, sobre la pertinencia de, de este método de extensión o de vinculación o de intervención del conocimiento en comunidades rurales. Todas las universidades tienen normalmente un área equivalente y cuando llegó a mis manos este libro, advertí que pues en las universidades que conozco se hacen esfuerzos similares por pues impulsar el desarrollo del entorno. Quienes vivimos en entornos ruralizados, que es el caso del estado de Chiapas, entendemos eh, con mucha rapidez el propósito de este método que el doctor eh, Omelio Barroto le denomina, Borroto, perdón, denomina escuelas.
Efectivamente, escuela como un, una denominación quiere decir un modelo de desarrollo, en este caso un modelo de intervención del conocimiento universitario para el desarrollo sostenible en todos el amplio sentido que se le ha dado a la sostenibilidad de las comunidades rurales. Básicamente, pues ofreciendo las potencialidades del mundo rural. Quiero hacer el símil con un instrumento que hace algunos años, diría yo, en 1995 se puso en práctica en la Universidad Autónoma de Chiapas, un instrumento que posteriormente fue registrado con los derechos de autor a nombre de su autor, el doctor Ángel René Estrada Arévalo, que fue rector de la universidad en el año 2006-2010, que son las unidades de vinculación docente. Nada más que ahí tenía un propósito integral. Las unidades de vinculación docente pues tenían el propósito fundamental de la enseñanza, pero no una enseñanza que no tuviera que ver con el entorno, sino que una, una enseñanza, un aprendizaje situado. Y entonces esa enseñanza también pues se profundizaba en la investigación del área en donde se pues se aplicaría. Y desde luego también comunidades rurales o organizaciones, por ejemplo, de ganaderos, de lecheros, en fin. Y nada más relato rapidísimo la primera experiencia que tuvimos fue en la escuela, la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Era una comunidad académica con problemas internos como los hay en todas las universidades, luchas internas por el poder, etcétera. Pero por el otro lado se acercaron los lecheros de una zona del estado, de Cintalapa, que tenían problemas con la producción de leche. Y lo que hizo la universidad es identificar, bueno, en qué módulo, en qué parte de la carrera de médico veterinario se encuentra la parte de la producción de leche. Y se identificó el módulo correspondiente y entonces se acercó a los profesores y a los estudiantes con los lecheros y establecieron una agenda de trabajo. Y así fue como se atendió una necesidad social y al interior de la institución, esas luchas intestinas quedaron de lado porque los unificó un trabajo externo y es como cuando te encuentras a un enemigo tuyo en el extranjero y de repente lo encuentras, hasta se hace tu cuate, ¿no? Y se van a tomar un café. Es lo que pasó acá, o sea, también hay un efecto hacia el interior de la universidad, no solamente el hecho de contribuir al desarrollo social, sino que ese desarrollo social también se revierte en una consolidación de la propia universidad. Entonces, quería solamente en este comentario hacer referencia a este instrumento que aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas hemos eh, empleado con este propósito triple de la enseñanza, la investigación y la vinculación con la sociedad.
pues de mi parte dejarías aquí este comentario y pues le cedería el uso de la voz a nuestro eh, pues homenajeado de esta mañana, al doctor Omelio Borroto, autor de esta obra. Me gustaría, aunque ya es ampliamente conocido y ya se ha dicho algo de su biografía, me gustaría puntualizar un poco respecto de algunos temas, sobre todo el tema científico, esto es, quién es Omelio Borroto como mm, eh, académico, pues es un doctor en ciencias, doctor en áreas de la agricultura y ha tenido una carrera académica en instituciones, es un forjador de instituciones desde Cuba, ¿verdad? Tuvo eh, eh, cargos muy relevantes como director del Instituto de Ciencia Animal de Cuba, director del Ministerio de Educación Superior y fue viceministro de Agricultura en Cuba. Y ya se ha comentado acá que fue rector de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en Ecuador, y donde pudo poner en práctica todas esas experiencias generadas desde Cuba y creó este modelo que él denomina escuela, con tres características que son el liderazgo, ya comentaba Telémaco, me parece, en donde hace la diferencia entre el liderazgo y la jefatura, pues una caracterización que Omelio establece en su libro. El emprendimiento, esto es, ¿qué es exactamente el emprendimiento? Y la innovación, ¿verdad? En contextos universitarios y comunitarios. Entonces, voy a dejar con todos nosotros pues al doctor Omelio Borroto Leal. Adelante, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se oye bien, doctor? ¿Se oye mi intervención? Perfecto, muy bien. Bueno, voy a hablar lo más breve posible porque las excelentes palabras de ustedes, además de que me han hecho recordar muchas cosas, me han emocionado. Yo he aprendido también con ustedes estas cosas. Quería decir, primeramente, darle las gracias a los duanes y al doctor Roberto Escalante, con quien he estado muchas veces conversando de estos temas. Yo conozco lo que es lo dual, conozco también la trayectoria del doctor Escalante y tuvieron la amabilidad, a partir de una gestión que hizo el doctor Telémaco Talavera, de valorar esta publicación modesta de una experiencia práctica en 119 escuelas en Ecuador y una en Panamá. Esa que hace el doctor Juan Bosco Bernal mención, que fue de las mejores escuelas en Llano Largo, una provincia, en una comunidad de la provincia Los Santos. Y quería dar las gracias también al doctor Telémaco Talavera. El doctor Telémaco Talavera, en todo este tiempo, ha estado toda la semana comunicándose conmigo, igual que la persona que fue a verme a Ecuador, que nos habíamos criado de jóvenes juntos y me llevó un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, en noviembre del 2015.
licenciado José Goyanes Benítez, que conocía la educación, que hoy es un empresario exitoso, y me llevó el libro y empezamos a pensar. Y ya me habían planteado como rector eso que el doctor Forero insiste, y ustedes también, cómo cambiar el modelo de vinculación de la universidad. En aquel momento se le daba un punto de 100 en la evaluación universitaria. Eso ha ido mejorando en Ecuador, en mi opinión, todavía lejos de lo que hay que hacer, la opinión respetuosa mía, porque la vinculación era la última rueda del carro, hablando en términos poco académicos, y todo eran las demás cosas. Se le daba un punto de 100. Y entonces el doctor Marcelo Ceballos, que fue alumno mío aquí cuando yo fui rector en la Universidad Agraria de La Habana, que después hizo máster, doctor, era un miembro del Consejo de Educación Superior, después ha sido rector de la Universidad Técnica del Norte, ha tenido responsabilidades, y me dijo: Melio, hace falta transformar el modelo de vinculación. Y las escuelas es parte de ese intento de transformar, que en ese modelo lleva implícito que hay que integrarse. No puede ser una carrera por un lado, otra por otro, sino integrarse. Y el concepto de escuela, también a veces polémico, porque a mí en una ocasión me llama un funcionario de un territorio y me dice: rector, ya tengo el terreno para la escuela. Y yo me asusté porque el terreno para la escuela, pensando que yo lo que le estaba proponiendo era un edificio. Y entonces la escuela es un concepto. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a los talleres, seminarios, charlas. Vamos, nos tiramos fotos, lo hacemos a las 10 de la mañana, y no la escuela donde es aprender haciendo, como la doctora Ana Lucia planteaba, que he aprendido mucho con ella desde esos momentos que nos conocimos. Aprender haciendo. Si no termina con un proyecto, no termina la escuela. Y me decía: rector, ¿y en qué hacer el proyecto? Lo que usted quiera. A mí lo que me interesa es que usted haga un proyecto. Y que se unieran. Puede ser individual o colectivo. Yo tenía una abuela con 2 nietas, y ahí en los testimonios se recogen algunos de ellos, porque imagínense cuánta experiencia hay que le sirve a uno para la docencia universitaria en 120 escuelas, participando 3.000 y tantas personas. Que el otro concepto es que nosotros vamos a ayudar, es verdad, somos ingenieros, PhD, hemos tenido el privilegio de estudiar, etc. Pero nosotros vamos a aprender con ellos. Vamos a aprender incluso mucho que hay en América Latina, muchos valores humanos, ahí en el campo. Y vamos a trabajar con ellos, a aprender como tal. Yo le agradezco profundamente a los que han hecho los comentarios, que nos sirve de base para seguir perfeccionando esto, porque ¿cuál es nuestro sueño? Que el doctor Telemaco y yo he hablado muchas veces. Seguir haciendo esto, pero preparar facilitadores o personas que multipliquen esto, formador de formadores. Si usted llega y dice en la Universidad de Chiapas, que usted y yo hemos estado conversando, doctor Roberto, en estos días, entusiasmado por lo que significa esa universidad, territorio, México. Si usted toma 10 profesores y 10 profesores hacen 2 escuelas cada uno, son 20 escuelas. Y donde hago una escuela es un escenario permanente de la universidad, donde integro docencia, investigación y vinculación, porque en muchos eventos se pone muy bonito la docencia, la investigación, la vinculación, pero ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo medimos por resultados? Por otro lado, en todos los lugares estoy yo preguntando los objetivos de desarrollo 2030. Hace unos días me reuní con el PNUD aquí en Cuba. ¿Cuáles son los resultados? Porque no me hablen del proyecto, tengo idea, estamos haciendo, se dio tal dinero. ¿Dónde está la sostenibilidad? ¿Y dónde está el desarrollo endógeno? Si nosotros no logramos que se entienda que tiene el desarrollo endógeno y tiene que lucharse por el desarrollo sostenible, pues vamos a fracasar. Esta obra que está escrita ahí es una obra colectiva. Ya yo le he pasado esto a muchas de las escuelas, que la tengo en un chat, porque las escuelas se organizan en un chat, que no permitimos que el chat se utilice para otras cosas que no sea para la academia.
Y por ahí nos conectamos, ya yo le he pasado estos materiales. Qué contentos están todas esas personas humildes del campo que han tenido la posibilidad de tener vínculo con la universidad, que nosotros sencillamente lo que fuimos fue aprender también con ellos. En la portada del libro aparece una niña que tiene 12 años, tenía 12 años. Hace 2 noches hablé con ella, tiene ya 16, ya tiene su proyecto de emprendimiento. Pero ¿saben cómo yo la conocí? Cuando la abuela estaba explicando su proyecto y empezó a decir, yo hago chocolate así y hecho esto. Y yo le dije, señora, no diga más nada. Y ella se asustó. Rector, ¿por qué? No diga más nada. ¿Usted conoce la fórmula de la Coca-Cola? Y ella me dijo, no. Digo, pues usted no puede decir la fórmula de su chocolate. Habla en general. Y me dice, eso mismo me dice mi nieta Alejandrita. Y le dije, yo quiero que Alejandrita conocerla. Y nos conectamos el domingo por un chat. Tenía 12 años. Cuando esa muchachita habló, ella la hacía en computación, le hacía el marketing a la abuela. Le digo, súmamela a la escuela. Y participó en la escuela. Y en la escuela le dice otra persona, bueno, yo que hago collares y algunas adornos y eso, yo no sé hacer marketing ni sé tipear. Y ella le dijo, levantó la mano y dijo, yo le hago el trabajo. Y dice la otra, y yo que vendo chancho ahumado. Y dijo ellos, valores humanos allí en una comunidad agrícola de Manabí, que porque eso lo hay en Ecuador, lo hay en Cuba, lo hay en América Latina como tal. Entonces, hay múltiples ejemplos y nosotros no podemos ir como universidad a pensar que lo sabemos todo. Si nosotros vamos también a aprender. Por eso es importante lo que Telémaco está diciendo, lo que Ana Lucia decía cuando fuimos allá en Brasil a los lugares, que vean a unos universitarios en su comunidad, sentado allí con ellos. Bueno, a veces hemos tenido que dar clases en una cancha deportiva al aire libre. O sea, es, como decía el doctor Forero, un concepto de universidad que es el que se necesita. Ustedes me perdonan estos comentarios, pero les agradezco porque esto es una obra colectiva. De Manaví está conectado también el doctor Hugo Moreira, que me ayudó con una escuela en unidades educativas, porque creo que hay que profundizar en la formación de los jóvenes en las unidades educativas rurales. Lo que hemos hecho todavía no tiene el peso que debe tener, en mi opinión. Hay que fortalecer más el trabajo de los jóvenes. Y por último decir que nuestro sueño es hacer 100 escuelas más en un plazo breve. El que pueda ayudarnos, que tenga conceptos claros, que ponga un mínimo de financiamiento, así como decía Juan José Salado, Juan, que cariñosamente lo conocemos, y que están buscando hacer 2 en Costa Rica, 2 en Panamá, 2 en Guatemala, de forma híbrida. Pero tenemos que estar unos días en la comunidad y después buscar la forma híbrida. Entonces, les agradezco profundamente. Esto es una obra muy colectiva. Si vamos a analizar de quién es la obra, bueno, ponen el nombre mío ahí, pero la obra es de 3.700 y tantas personas, más los que me han estado fiscalizando, ayudando, mi esposa, mi nieto ayudándome a redactar, como que los nietos saben más que nosotros de andar en la computación, entonces, cómo preparo el documento, etcétera. Y la UAL, que tuvo la deferencia a la solicitud de Telémaco de publicar el material como tal. Cualquiera persona que se quiera comunicar con nosotros, por favor, a las órdenes estamos. Y yo no descarto que en un momento no lejano el doctor Carlos Forero y yo estemos entregando los certificados de una escuela en una comunidad colombiana. Y ahora también estamos ya soñando que vamos para Chiapas. Estamos ya unos ganaderos hoy hablándose. Perdóneme que me haya extendido un poquito porque llevamos ya mucho tiempo, pero le agradezco no protocolarmente a la doctora Ana Lucia, a Juan, al doctor Carlos Forero, a usted, Roberto Villa, también a Juan Bosco Bernal, con el que hablamos mucho y disfrutamos lo que se hizo en Panamá. Muchísimas gracias y cuenten con nosotros para seguir aprendiendo con ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Omelio Barroto. Creo que me confundí un poquito porque hay una parte en donde
pues los participantes pueden hacer algún tipo de comentario, preguntas. Eh, pues sería el momento adecuado. Si alguien quiere hacer el uso de la voz, que nos indiquen para hacer algún comentario, pregunta al doctor Omelio Borroto. Hugo Moreira, levanten la mano. Ah, bueno, Sí, Hugo, por favor. sí, muchas gracias. Permítanme identificarme. Les saluda Hugo Moreira Ciber de Rocafuerte, Manabí, Ecuador. Mis palabras son para felicitar al autor de este hermoso libro, el doctor Omelio Borroto Leal, de quien me precio ser su amigo. El doctor Borroto realmente en su libro recoge unas experiencias inigualables, es una experiencia enriquecedora a través de tantas gentes humildes, sencillas, que viven en la ruralidad del Ecuador y en donde realmente, como él mismo lo dice, ¿no? Aprendió, digamos, lo hizo aprendiendo de ellos también. Recuerdo cuántas escuelas que le acompañé y soy un testigo fiel de ese trabajo fecundo, próspero, digno, enriquecedor que realizó el doctor Borroto y que lo ha perennizado en su libro. Simplemente agradecerles y a todos ustedes también por haberme escuchado, perdón, en este momento. Un abrazo sincero a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, doctor Moreira. Voy a leer algunos comentarios que están en el chat. Seguramente ya algunos de ustedes los han leído. Bueno, hay una disculpa de la doctora María Rosa Terradella, que se tuvo que retirar, pero dice, lo voy a leer textual: quiero felicitar muchísimo a Omelio por el ingente trabajo realizado y por presentar un modelo de escuela de liderazgo transferible a nivel mundial. Gracias a Udual por la publicación y a todos los comentaristas por sus intervenciones que han sido inspiradoras y muy pertinentes. Un abrazo a todes, o como, no sé cómo se pronuncia la arroba, pero y también Carlos Forero, aunque está aquí presente, nos habla, nos da felicitaciones por esta jornada y dice que se va a retirar, pero creo que sigue por acá, ¿no? Y saludos, felicitaciones a mi mentor, es Fabricio Rivera Vera. Esos son los comentarios que se han vertido en el chat. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Me permite, por favor, doctor Vilers? Por favor. ¿Cómo están? Buenos días, un cordial saludo y un abrazo fraterno para el doctor Borroto y para todos los presentes. Les saluda Pablo Beltrán de Ecuador desde el Consejo de Educación Superior de acá del Ecuador. Doctor Borroto, quería felicitarle por esta obra, por este nuevo aporte que usted hace al sistema de educación superior latinoamericano y de manera especial al ecuatoriano, de cual usted formó parte durante muchos años y dejó muchos aportes. Efectivamente, los grandes logros se los van alcanzando poco a poco y con el aporte de todos quienes tenemos un interés genuino en la educación superior. Me refiero a aportes a posicionar a la educación superior como un bien público social efectivo, en donde sirva realmente a todos y a todas, sin importar su condición socioeconómica, sin importar el lugar de donde proviene el estudiante y sin importar el lugar en donde se luche por el desarrollo. No puede haber desarrollo si es que queda algún sector rezagado. Y para poder alcanzar ese desarrollo integral es importante integrar asimismo todas las funciones sustantivas de la educación superior y de entre esas la vinculación con la sociedad y la investigación aplicada. En ese sentido se han hecho logros, se han hecho avances en el Ecuador, como muy bien manifestaba el doctor Borroto. Hace muchos años la vinculación era considerada como una función que poco aportaba a la calidad de la educación superior. Eso lo
me honro estar, ya la vinculación es considerada una función sustantiva, una función muy importante para la educación superior. Sin embargo, aún quedan grandes brechas por saldar en cuanto a la equidad territorial. Se sigue concentrando el trabajo de la vinculación y el trabajo de la investigación en las zonas más accesibles, en las zonas en donde el impacto es más directo por parte de las universidades en cuanto a imagen, a presencia. Una universidad está presente en Guayaquil, en Quito, y por lo tanto busca hacer vinculación, hacer presencia con investigación en territorios cercanos a Guayaquil y Quito, porque es donde provienen sus estudiantes. Sin olvidándose que el impacto real de la educación trasciende a los lugares de donde provienen los estudiantes, porque la educación superior, para que sea un bien público social y efectivamente alcance a superar estas brechas de económica, socioeconómica, desarrollo, requiere llegar a cada rincón de los territorios de nuestro continente. Por lo tanto, grandes aportes como este, en donde se está ya presentando una escuela de emprendimiento, liderazgo e innovación para el desarrollo rural, hace aportes para poder lograr esa equidad territorial que aún es una deuda que tenemos en América Latina y el Caribe. Así es que felicito al doctor Boroto por este libro y agradezco a Udual por acoger estas ideas y presentarlas en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias al participante Beltrán, perdón, perdí ¿Alguien más quisiera intervenir? Pablo Beltrán, perdón, del CES. Bien, ¿alguien más? Bueno, pues hemos excedido con mucho el tiempo que nos habíamos propuesto para esta actividad, pero despertó pues mucho interés entre pues muchas personas. Mantuvimos un promedio de 26 participantes en presentaciones del libro. Esto es bastante numeroso. Me ha tocado estar en presentaciones con menor número de participantes. Y pues agradezco a nombre de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y de su director ejecutivo, secretario ejecutivo, el doctor Roberto Escalante Semerena, y pues también a nombre de la mesa directiva de Kairos Educación, su presidente aquí presente, Telémaco Talavera, su vicepresidenta, Ana Lucia Gazola, y su tesorero, Juan José Salado, y su servidor, pues les dan pues muchas las gracias por pues por participar en este evento, y desde luego nuestro reconocimiento al doctor Omelio Borroto Leal por este logro académico, dejar constancia de un trabajo ejemplar en América Latina y el Caribe. Pues les deseamos que pasen muy buena mañana a algunos, muy buena tarde a los que están por el sur, y seguimos en comunicación por los medios de Kairos Educación. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.